Dada la presencia internacional mayoritaria en esta mesa, algunos miembros del Congreso de Colombia y miembros de partidos políticos, funcionarios, de nuestro vicepresidente de la República y su señora, bueno es que dialoguemos un poco en torno a la situación de la paz y de la guerra. La simple realización de esta marcha, su convocatoria, que comenzó quizás con unas voces aisladas que fueron diciendo, ¿y por qué el 9 de abril? El día que se conmemora una insurrección en la ciudad de Bogotá, que se llamó el Bogotazo, 9 de abril de 1948, motivada por el asesinato de un candidato presidencial en ese entonces, Jorge Eliezer Gaitán, líder popular, profundamente democrático, que ya había hecho en el mes de febrero del 48 la primera marcha por la paz, la oración por la paz en Colombia, porque ya venían siendo asesinados militantes de su movimiento en varias regiones rurales de Colombia. 1948, recuerden ustedes, estamos 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Como sucedió en otros países, aquí llegó el fascismo. Primero a través de artículos de prensa, con simpatías en ciertas capas de la sociedad colombiana, fundamentalmente de empresarios, de grandes propietarios de tierras del entonces, de hacendados, fueron construyendo un pensamiento en Colombia afín a las tesis de Mussolini, de Hitler, de Franco. Influenció enormemente la Guerra Civil Española, la política colombiana, de ambos lados. Del lado republicano, donde rápidamente las gentes de Gaitán y el Partido Liberal del entonces hicieron causa común, y del lado fascista, donde el Partido Conservador y otras fuerzas, incluso abiertamente fascistas, hicieron también causa común y se hicieron al poder. Es decir, en Colombia el fascismo gobernó a través del Partido Conservador y nunca se ha hecho, a diferencia de otros países, un examen, un autoexamen, una autocrítica de esos hechos. Pues el resultado final de ese fenómeno es que se reprodujo la misma violencia europea en el territorio colombiano. Aquí no se podía hablar propiamente de la superioridad racial, aunque grupos la reivindicaron, como los azucenos en Manizales. Pero obviamente por nuestras razones étnicas no se podía construir una mayoría alrededor de la superioridad de la raza aria. Luego el discurso de Hitler no tenía posibilidades en Colombia. Tampoco se podía hablar de una guerra a muerte contra el bolchevismo y el judaísmo, dado que el Partido Comunista de ese entonces apenas si era un pequeño partido de campesinos localizado en 3 rincones de Colombia. Uno de ellos al sur de Bogotá, en el páramo de Sumapaz. Luego, la forma de construir un discurso similar al del exterminio europeo fue exterminar el liberalismo. Y poco a poco empezó una política de sangre y fuego exterminando huestes rurales de los liberales gaitanistas desde 1936 hasta que terminó con el asesinato del propio candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán. 1948, un 9 de abril. La insurrección obrera en la ciudad
de Bogotá estalló, la masacre estalló ese mismo día. Cerca de aquí, quizás nosotros estamos encima, hay fosas comunes de centenares de ciudadanos fusilados por un ejército que entonces se vestía con el mismo uniforme alemán, con sus mismos cascos que terminaron reivindicando los nazis en Europa. Ese es el 9 de abril del 48. Después del 9 de abril del 48, 300.000 campesinos fueron acribillados, masacrados, descuartizados salvajemente entre sí, incluso en lo que llamamos la época de la violencia que describe este libro que tienen ustedes en sus manos. 300.000 campesinos que fueron seguidos después de 1964 por lo menos otro 1.000.000 de muertos, producto de esa misma guerra que ha continuado con derivaciones, transformaciones, complejidades, hasta llegar a nuestros días. Es decir, tenemos 6 décadas de conflicto continuo, centenares de miles de personas muertas, la mayor parte civiles asesinados de origen humilde, rural, campesino. Ahora nuestro conflicto todavía es mucho más complejo, porque si bien en 1948 no existía el narcotráfico, hoy existe, incendiando aún más las guerras, los odios, las venganzas. En 6 décadas, con centenares de miles de muertos, cuánto odio y cuánta venganza se ha acumulado en Colombia. Cómo incluso imperceptiblemente en los niños de todas estas generaciones han llegado las historias, los cuentos de sus familiares, de sus padres, hablando de la muerte, de los momentos de terror, de miedo. Lo han visto por la prensa y después por la televisión cuando se volvió el principal medio de comunicación. Todos los días de manera permanente una especie de bombardeo de muerte construyendo nuestras generaciones en los últimos 60 años. Lo que hoy se expresa este 9 de abril es el intento de salir de esa trampa de la violencia y de la muerte. Si algo puede llamarse una revolución en Colombia, es salir de la guerra. Si algo podemos llamar como una construcción democrática y la posibilidad de una transformación social, en primerísimo lugar, es dejar de matarnos los unos a los otros. Si de alguna manera pudiéramos teorizar sobre qué significa el cambio social en Colombia, tendríamos que comenzar por el cambio que en el corazón sucede en cada ser humano cuando decide renunciar al odio y la venganza y aceptar las posibilidades de la reconciliación y del amor. Esas son las grandes transformaciones. Desde muchos lugares del planeta aquí se creía, se pensaba, porque se veía desde lejos, que lo que sucedía aquí era una guerra revolucionaria y las posibilidades de una transformación por la vía de las armas de la sociedad. Nada más alejado de nuestra realidad. Lo que se vive aquí es una barbarie. 60 años de vivir al lado de las armas no puede construir el hombre nuevo. Si algo hemos aprendido incluso en nuestra propia existencia es que los hombres y las mujeres que viven permanentemente disparando el arma contra su hermano, cualquiera que sea el móvil, la ideología, las razones, terminan degradados en la misma guerra, terminan deshumanizados. De allí no es posible ninguna construcción nueva de sociedad, de Estado, de posibilidades de futuro.
Y por eso las posibilidades democráticas de Colombia, las posibilidades de transformación real de la sociedad colombiana no están al lado de la guerra. Nacen y se pueden desarrollar y pueden florecer solo a partir de las posibilidades de la paz. O como alguien dijera, Angelino, la paz es revolucionaria. Nada más ayuda al atraso de nuestro pueblo, al fascismo, que la guerra misma. La posibilidad de cambiar este país está en estas posibilidades de paz. Y por eso tanta gente, porque no son solamente unos cuantos líderes, porque esta es una sociedad fragmentada. Tanta gente se opone a que salgamos a marchar en paz, o a que salgamos a marchar por la paz. En cierta forma se hizo un pulso que sabemos y debemos manejar, porque no se trata de que esta marcha reproduzca más odio y se convierta en otro acicate para profundizar las diferencias de manera violenta, porque las diferencias siempre existirán. Y de parte de quienes somos responsables de la movilización, pues tiene que salir un mensaje de reconciliación y de amor, no de confrontación, porque si no, la marcha misma deja de ser una movilización de paz. Pero las reacciones en contra, la polarización que va desatando de todas maneras, el hecho de que los ciudadanos se dividan entre yo sí marcho, yo no marcho, marchar es apoyar al terrorismo, no marchar es apoyar a los paramilitares y cosas de ese estilo, muestran qué tan profundamente fragmentada está la sociedad colombiana. Y por tanto, ¿cuál es el tamaño de nuestro reto para unificarla tras una causa común, que sea poder superar el pasado, el odio, la venganza, y poder afrontar el futuro con el dinamismo propio del pueblo colombiano en un país que, como todos ustedes habrán descubierto hace años, es un paraíso? Porque vivimos en un paraíso, no el paraíso perdido. Ese está aquí. Pero nos matamos en medio del paraíso, quizás porque estamos en el paraíso. Este edificio que dice el vicepresidente, pero Petro, eso no se conoce. Muchísimas cosas de las que hemos hecho en este gobierno de la Bogotá humana en solo un año, muchísimas cosas no se conocen. Y eso es cierto, porque, como dirían los venezolanos, no han sido transmitidas. Pero este edificio fue hecho el año pasado. Aquí está Camilo González, su impulsor, su alma, su director. Este edificio en sí mismo, arquitectónicamente, habla. Construido sobre un cementerio, que lo primero que hicimos fue un profundo trabajo antropológico y arqueológico debajo de este suelo. Este era el cementerio que ordenó crear y construir para que fuera un cementerio laico Simón Bolívar, estando aquí de presidente de nuestra república, que en ese entonces no era la República de Colombia, sino la Gran Colombia. Esto lo ordenó hacer Simón Bolívar, un cementerio. Desde entonces empezaron a enterrarse las personas en este cementerio. Se iba tapando y a través de las generaciones, hasta hace muy poco, tumba tras tumba fue subiendo el nivel. Es decir, que al enterrar los cimientos de este edificio,
o a la preparación para los cimientos de este edificio, lo primero que encontramos fue una especie de estratos históricos. Los muertos más recientes y sus vestimentas. Y después muertos más del pasado. Los muertos del 48, que todavía estamos buscando, las fosas comunes. Y más atrás, los del año 20 y los de principios del siglo XX. Y los de finales del siglo XIX con sus historias y las historias de todas las guerras civiles de Colombia, hasta llegar a aquellas de los bolivarianos y los santanderistas, aquí enterrados, decíamos, con sus banderas. Enterrándonos encontramos hasta las banderas republicanas que le dieron vida a esta nación. Una historia como quien corta un árbol a través de sus anillos, pero hacia adentro de la tierra íbamos encontrando. Es decir, que más memoria hay a partir de este suelo hacia abajo que de este suelo hacia arriba. Este es el centro de la memoria histórica. Jóvenes antropólogos y arqueólogos se han reunido alrededor del distrito con muchos enemigos encima para desenterrar la historia que hay aquí. Y después de hacer ese trabajo minucioso se empezó a construir esta edificación. Cada medida es un símbolo. Son muros de tierra los que rodean el edificio. Esa tierra fue traída por las víctimas. De a puñados iban trayendo de los diversos rincones de Colombia, de sus regiones, de su tierra, donde vieron el terror, un puñado de tierra para aportarlo a la construcción del Centro de Memoria Histórica. Aquí hay tierra de las fosas comunes, de Córdoba, del Urabá, de Sucre, del Casanare, del Putumayo. 50.000 botellas. Camilo me dirá si miento en las cifras. En las botellitas que están en los muros. Y allí dentro de cada botella el nombre de una víctima. 50.000 son más. Los muros están hechos de la tierra y de las botellas con los nombres de las víctimas. Las medidas del edificio, el por qué es de tierra. Es que por la tierra nos hemos matado los colombianos. Por eso los muros de este edificio son de tierra. Es que la razón de ser fundamental del conflicto y la violencia es la tierra. Tierra que se la acaparó el narcotráfico en las últimas 2 décadas. Tierra productiva que en vez de producir alimentos es apenas una tierra que no produce nada sino símbolo del poder y de la muerte. Por eso han desplazado millones de colombianos. En Bogotá hay 408.000 víctimas de la violencia viviendo actualmente en la ciudad. Según nuestro conteo, esa cifra nunca se había podido contar hasta que llegamos al gobierno. Aún no creemos que sea la cifra cierta, pero es la más cercana. De esas 408.000 víctimas de la violencia que llegaron a la ciudad de Bogotá, 150.000 llegaron entre el año 2006, 2007 y 2008. Y 300.000 de las 408.000 llegaron entre el año 2002 y el año 2010. Es decir, que cuando se nos dijo que había un proceso de paz con el paramilitarismo, en los años en que duró, se produjo el mayor desplazamiento forzado de la historia de Colombia, medido en las estadísticas que pudimos construir para la ciudad de Bogotá, que es la ciudad que concentra el mayor número de víctimas de Colombia. Las cifras son contundentes.
¿Qué pasó entre el año 2006 y el año 2008 como para que 150.000 personas huyendo del terror llegaran hasta la ciudad de Bogotá buscando un refugio? ¿Quién las desplazó? ¿No que estaban los paramilitares en paz? ¿Acaso toda esa población vivía en territorios de la guerrilla, que estaba arrinconada, según el mismo gobierno de la época, en las selvas donde no había gente sino micos? ¿Cómo se explica que la estadística nos muestre un drama de tamaña magnitud hace unos cuantos años, entre el 2006 y el 2008? Es decir, que un proceso llamado de paz con el paramilitarismo construyó el mayor desplazamiento forzado de la población en la historia de Colombia. Y que está aquí, esas 150.000 personas recientemente desplazadas por la violencia están aquí, aguantando hambre, aterrorizadas con el recuerdo reciente de sus víctimas, con el miedo en su corazón. En realidad esta marcha debería ser de ellas. Y esto debería estar repleto, no tanto por los militantes de los partidos y los líderes y la ciudadanía urbana de la ciudad de Bogotá, sino debería estar repleta de esas personas que no salen porque el miedo las acobarda en los rincones donde se han podido refugiar. ¿Qué pasó en Colombia en la última década? Porque nosotros aquí hablamos del 9 de abril del 48 y hablamos de las violencias de las décadas y de las guerras, pero no nos hemos dado cuenta y no hemos percibido que lo peor de la violencia acaba de ocurrir apenas hace 3, 4 y 5 años, y que está aquí en esta ciudad, y que por eso fue posible construir, entre otras cosas, este edificio, porque esas víctimas silenciosas llegaban aquí a entregar su puñado de tierra, su nombre, los nombres de sus muertos, a hacer de este sitio lo que será, porque finalmente se transmitirá que es este edificio el gran símbolo de la memoria histórica de la ciudad de Bogotá. Así como cuando uno va a Auschwitz, o así como se recuerda a Auschwitz en Washington, y hay un sitio que lo deja uno con el, ¿cómo es que llaman? Con el erizado. Cuando uno pasea por allí y empieza a descubrir las maletas y los vestidos y los nombres, pues igual va a ser este sitio. Aquí encontraremos no tanto las maletas, las mochilas, los vestidos, los pedazos de tierra, los acumulados de nombres del Auschwitz colombiano. Un Auschwitz, un holocausto que nosotros queremos que este 9 de abril del año 2013 inicie su final y que nos permita reconciliarnos como miembros de una nación, convivir como una nación e incrustarnos en el seno continental de la América Latina, de la que somos parte, aunque a veces no queramos ni saberlo, ni recordarlo, ni vivirlo. Gracias a todos ustedes, muy amables por su presencia. Les recomiendo que se lleven el libro de Bogotá, la ciudad de la memoria.